Feliz sábado, hermanos. Vamos a comenzar el tema en el día de hoy. Quiero saber si los hermanos que están en Telegram me están escuchando y están viendo la imagen de Zoom en pantallas. Los hermanos de Telegram. Sí, hermano, sí se ve Bueno, y se escucha un poco entrecortado, pero no sé si será mi señal o lo de los demás también. mm, no, no sé los Zoom cómo me escuchan. Cortado, profe. Si escuchan bien. Bueno. Sí, se escucha en Telegram. Bueno, gracias. Vamos a comenzar con una oración para iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos un grupo de hijos tuyos, Señor. Siempre pidiendo que nos des la fe suficiente para mantener nuestra mente puesta en los méritos de tu Hijo amado, Jesús. Confiamos plenamente en que ese sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de nuestra falta. También estamos pidiendo tu Santo Espíritu para que nos ayudes a vencer el mal que hay en nosotros, las deficiencias, las debilidades. Ayúdanos a poder tener victoria total sobre el pecado. Queremos en este instante que nos sigas dirigiendo con tu Santo Espíritu para poder estudiar más sobre tu voluntad y sobre los eventos que están ocurriendo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una introducción al tema de hoy. Ustedes saben que hemos estado estudiando acerca de los eventos finales. Iniciamos estudiando los eventos finales dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Ya? Todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá dentro de nuestros contornos, introducciones de, por un lado, pues un grupo con el deseo de buscar al Señor, de tener un revivamiento, una reforma, que están buscando al estudiar en el don profético las recomendaciones de Dios para este tiempo junto con la Biblia, manteniendo los hitos establecidos. También vimos que dentro de los eventos finales va a haber sectores luchando por todo lo contrario, por un desconocimiento del don profético, por no tener una reforma conforme está escrito, y también ataques a las doctrinas fundamentales establecidas desde los pioneros. Eso es un sector que está es profetizado que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Y ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá. Y también pues vimos el contexto también de grupos independientes, grupos disidentes que pueden estar ahí en la periferia de la iglesia. Todo eso lo hemos venido estudiando. Y ahora vamos a tratar de entrar dentro de el contorno que está un poco más afuera, que está alrededor, referente a los eventos finales y especialmente el tema puntual de la ley dominical. Vamos a estudiar hoy, a comenzar a estudiar esa referencia externa que tenemos hoy en día en la actualidad y que pueden acomodar todas las circunstancias para una futura ley dominical. Entonces, vamos a comenzar y nosotros todos sabemos que se necesita un gobierno mundial, un ente, o sea, un ente que esté por encima de las naciones,
y que tenga un control sobre las naciones. Que aunque las naciones tengan sus leyes particulares, también hay un ente que en cualquier momento pueda imponer leyes que pueden romper las leyes normales de cada país, buscando siempre un tema que tiene que ver con un gobierno mundial, lo que se como el nuevo orden mundial. Siempre ha habido nuevos órdenes mundiales, pero el final, el que nos muestra es un gobierno que tiene una tendencia a ser globalizado y de esa manera poder tener un control mundial y ahí establecerse lo que es la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Vamos a estudiar un poco sobre algunas condiciones que pueden estar precipitando o que pueden estar favoreciendo el desarrollo de esos entes supranacionales y que al final pues impongan una ley dominicana. Hoy vamos a estudiar varios puntos y creo que alguien tiene el micrófono abierto. Vamos a compartir aquí la pantalla. Todos los años hay un evento que se conoce como el Foro Económico Mundial o también Foro de Davos, que es en la ciudad, en Suiza, donde se realiza y se conoce como el Foro de Davos. Es un foro económico mundial y allí, en ese lugar, vamos a ver qué ocurre allí, cuál es el objetivo. Hace mucho tiempo viene trabajando. Hace poco cumplió, hace días prácticamente. El Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional. ¿Ya? Es no gubernamental internacional en Cologne, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad de Davos. Ahí se reúnen los principales líderes empresariales del mundo, los líderes empresariales, los líderes políticos internacionales también se reúnen allí, los líderes religiosos del mundo, representantes de academias, organizaciones no gubernamentales, así periodistas e intelectuales, a analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, entre ellos la salud y el medio ambiente desde 1971. Vienen reuniéndose ahí todo este grupo de personas a nivel mundial. Principales líderes empresariales, los principales líderes políticos internacionales, religiosos. Y el objetivo es analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo. Y pues vamos a ver varios temas que ellos tratan. El Foro Económico Mundial, fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, profesor de economía en Suiza, además de asambleas, el foro genera una serie de informes de investigación e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector. El Foro Económico Mundial aboga por un mundo globalizado. Ese es lo que más aboga, por un mundo globalizado, gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas clásicas. Entonces, eso es lo que busca el Foro Económico Mundial. Al final de todo, aboga
por un mundo globalizado, gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, que deben de ser seleccionadas y que ese mundo globalizado, gobernado por esa coalición, se implante en lugar de las estructuras democráticas clásicas. O sea, quitar lo que es el tema de la democracia clásica y aboga por ese mundo globalizado y que es gobernado por una coalición mundial. Y todo eso lo ha hecho a través de iniciativas como el Green Reset y el rediseño global. Entonces, eso es lo que atrás de todo busca el Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Aboga por ese mundo globalizado. Esta es la reunión en este año, las reuniones que se realizaron, vamos a ver en este tiempo. El Foro Económico Mundial y su reunión anual en Davos son criticados por el costo público de la seguridad, porque como llegan todas las personas importantes del mundo, en todos los ámbitos, pues es un gasto en el costo público de esa seguridad. Mientras que han acumulado varios cientos de millones de francos suizos en reservas y no pagan impuestos federales. También son criticados por algunas personas por la creación de una élite mundial rica, sin vínculos con las sociedades más amplias. Se critican los procesos de toma de decisiones, las cuestiones de género y la falta de transparencia financiera. Algunos critican este Foro Económico Mundial en esas áreas. Entonces, en respuesta a las críticas de la sociedad civil suiza, el gobierno federal suizo decidió en febrero del 2021 reducir sus contribuciones anuales al Foro Económico Mundial. El gobierno federal suizo decidió reducir esas contribuciones que daba anualmente para ese Foro Económico Mundial. Miremos aquí los temas centrales de la asamblea anual. Cada año tienen un punto para analizar. En 1988, el nuevo estado de la economía mundial fue el tema central en esa asamblea. En 1989, principales acontecimientos de los años 90, implicaciones para las empresas mundiales. En 1990, el tema fue cooperación competitiva en una década de turbulencias. En 1991, la nueva dirección para el liderazgo. En 1992, cooperación y megacompetición. En 1993, la recuperación global. En 1994, redefinición de los puntos básicos de la globalización. ¿Ya? Redefiniendo los puntos básicos de la globalización. En 1900, sí, no es que en una es refinen nuevamente los puntos básicos de la globalización. En la anterior es la recuperación a nivel global. En 1995, desafíos más allá del crecimiento. En 1996, de la economía mundial. Ese fue el tema, globalización de la economía mundial. O sea, hacer solamente una economía a nivel mundial fue un tema en 1996. En 1997, construyendo la sociedad de la... Y así cada año tienen un... Pero quería mostrarles esta parte de 1996, una actualización de la economía mundial. En 1999, el impacto de la globalización, un pacto a nivel global. Y así cada vez tienen unos temas para estudiar. Miremos aquí, bueno, aquí vemos diferentes, cada año tenía su tema principal.
En el 2015, el nuevo contexto global. En 2014 fue reformar al mundo, consecuencias para la sociedad, la política y los negocios. 2016, la cuarta revolución industrial. 2017, liderazgo receptivo y responsable. En 2018, creando un futuro compartido en un mundo fracturado. 2019, globalización 4.0, dando forma a una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial. Y en el 2025, colaboración para la era inteligente. Pues, en este año, en Davos 2026, la edición del 2026 se ha enfocado en la fractura del orden internacional, el auge del unilateralismo y el impacto de los conflictos comerciales. Entonces, en esa reunión, como le he estado mostrando, pues aquí hubo en este foro de este año 2026, el encuentro busca bajo el lema del espíritu de diálogo, fortalecer alianzas en un contexto global complejo. Siempre están buscando esa unidad a nivel mundial, pero tratar de hacer una economía global, rompiendo con el antiguo, para ellos, clásico democrático, del sistema democrático. El Foro Económico Mundial son los creadores de la Agenda 2030, muy conocida, ¿ya? Que también detrás de eso lleva la ley dominical. La Agenda 2030, si usted la ve, aparentemente es una agenda buena, aparentemente tiene cosas interesantes, buenas para las personas, buenas, y se llama Agenda 2030 porque el objetivo es que en el 2030 logren los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Pero detrás de ellos también está la globalización del mundo entero. Y detrás de eso, pues también está el día de reposo falso. Por ejemplo, la Agenda 2030 tiene el primer punto, fin de la pobreza. El objetivo para ellos en el 2030 es que no haya pobres, aparentemente, ¿no? Que se acabara la pobreza. Hambre cero para el 2030 a nivel mundial, porque los objetivos de ellos son a nivel mundial. Salud y bienestar, punto 3, educación de calidad, igualdad de género. Ellos luchan mucho por el tema de la igualdad de género. Agua limpia y saneamiento a nivel mundial. Energía accesible y no contaminante. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El punto 9, industria e innovaciones e infraestructura. El punto 10, reducción de las desigualdades. El punto 11, ciudades y comunidades sostenibles. Punto 12, producción y consumo responsable. Punto 13, acción por el clima. Entonces está todo el tema climático ahí. El número 14, la vida submarina, cómo protegerla. El punto 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 19, alianza para lograr los objetivos. Ese es los 17 puntos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Son los creadores de pero que tiene detrás todo el tema con el objetivo también de la imposición del día falso de reposo. El Foro de Davos promueve también la Agenda Woke, muy conocida, que ahora pues ya está como tirando para atrás, pero la Agenda Woke es esta, donde ustedes ven, son los que más luchan por el tema de la igualdad de género, de los movimientos trans, y pues esa Agenda Woke la patrocina y la promueve el Foro Económico Mundial. Quiere decir despierto en inglés,
Es un término originado en la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Se originó allí ese término como forma de referirse a quienes se enfrentan o se mantienen alerta frente al racismo. Se inició como un despertar para protestar por o buscar la igualdad en el tema del racismo. Posteriormente, ese término woke empezó a abarcar otras cuestiones de desigualdad social, como la desigualdad de género y la negación de derechos a las personas LGTB. Entonces, ya este término o esta agenda woke ya comenzó no solamente el tema del racismo, sino que incluyó el tema de la desigualdad social y la desigualdad de género y la negación de los derechos a las personas LGBT. El término woke se convirtió en sinónimo de políticas y de izquierda. Entonces, esta agenda la lleva entonces los tipos, movimientos políticos de izquierda o también liberales que abogan por cosas como la equidad racial, la equidad social, el feminismo, el movimiento LGBT, el uso de pronombres de género neutro, el multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico y el derecho a abortar. Toda esa agenda es la agenda woke y lo tomaron especialmente la política de izquierda. Primordialmente fue la que más lleva este tipo de agenda woke y bien establecida desde el Foro Económico Mundial. Todo buscando el tema de la igualdad para todos e igualmente pues la globalización económica. En Estados Unidos se le asocia con algunas de estas políticas al Partido Demócrata, pero en especial algunos de sus miembros más liberales, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Son las que más están relacionados con este tema de la agenda woke. En contraposición, el ala más extrema del partido ya republicano en Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, considera que estas políticas representan no solo una amenaza a los valores de la familia, sino incluso a la misma democracia, a la que se quiere reemplazar con una tiranía woke. Entonces, ya el Partido Republicano es el que más, es lo que hace la contraparte a esta agenda, ya que es de corte más de izquierda. Bueno, quería mostrar esta parte porque estos son situaciones que hacen que a través de esto se dé un gobierno mundial donde hayan entidades supranacionales por encima de la nación y tomen control sobre ellos. Entonces, esas son algunas condiciones actuales que favorecen o que dan pautas para seguir en la búsqueda de una ley dominical nacional. Hay otro punto importante que vamos a analizar acá, es el tema ya no estoy compartiendo más. El nuevo Papa, ¿verdad? El nuevo Papa León, déjeme buscar aquí, León 14. Pero vamos a mirar aquí una situación muy particular que la vamos a comparar con este tiempo. Y bueno, voy a aprovechar en este momento para incluir un poco
poco aquí el tema de salir al campo, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero voy a mirar algo de 1888 y que tiene una relación con nosotros ahora, en este tiempo, 1888. Ustedes recuerdan que en esa época el Señor utilizó dos personas, Waggoner y Jones, para que dieran el mensaje de la justificación por la fe al pueblo adventista. Por opiniones preconcebidas de los dirigentes de ese tiempo, el pastor Butler, el pastor Urias Smith, que estaban en la dirección de la iglesia, pues ellos no aceptaron el mensaje por ciertas ideas preconcebidas que tenían acerca de la justificación por la fe. Pero ese mensaje Dios lo había mandado para preparar al pueblo para la ley dominical en ese tiempo. Entonces, vamos a ver qué relación tenía la ley dominical que se iba a establecer en 1888 o alrededor de ese tiempo con hoy en día. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165-166. Ese es un escrito que está alrededor de 1885. Esta cita se escribió alrededor de 1885, muy cercana a 1888. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, por los primeros, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén, los ejércitos romanos, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Es una cita que está mal interpretada generalmente por personas, miembros de nuestra iglesia, la interpretan mal porque no entienden todo el contexto que hay que detrás, ¿no? Aquí me está diciendo que así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de su papal, será para nosotros una amonestación y entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, o sea, salir al campo. Entonces tenemos que estudiar este tema del sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. Y es la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Entonces, resulta que el ejército romano sitió 2 veces a Jerusalén. Sitió 2 veces, no una vez. Y ese es un con nosotros hoy en día. Nosotros vamos a ser sitiados 2 veces. 2 veces vamos a estar sitiados. 2 veces. Pero en una de esas 2 tenemos que salir. Si en la primera, en el primer sitio o en el segundo. Tenemos que mirar los cristianos de Judea cuándo salieron. Si en el primer sitio o en el segundo sitio. Y ahí es donde tenemos que salir nosotros. Si en el primer sitio, que nos van a hacer con el descanso papal, o en el segundo sitio, que ya van a decretar en eso. Entonces, tenemos que ver en cuenta esto, ¿no? Esto se escribió alrededor de 1885. Todavía no había llegado a 1888. La hermana White dice que el mensaje de justificación por la fe era las gotas de la lluvia tardía, porque la ley dominical en 1888 ya se iba a dar. Dios tenía todo listo para que la ley dominical saliera y el pueblo estuviera listo para enfrentarlo. Pero el mensaje de la justificación por la fe, que era las gotas, prácticamente era la lluvia tardía, si lo recibían, era la lluvia tardía, iba a dar la capacidad para enfrentar la ley dominical. Lamentable el pueblo no estaba preparado y el Señor detuvo la ley dominical
impidió que surgiera porque si no, el pueblo no hubiera podido enfrentar esa situación. Ese fue el primer sitio en 1888, ¿ya? Para nosotros. Ahora viene el segundo sitio, que es el que falta ahora. Pero tenemos que ver en cuál de los sitios es que fue la huida, o debe ser la huida, si en el primer sitio o en el segundo. Igualmente acá tenemos que mirar cuándo huyeron los cristianos de Judea, si en el primer sitio o en el segundo. Estudiemos el sitio de Jerusalén. El primer sitio fue a través del general Cestio Galo por parte de los romanos. Fue el primer sitio de Jerusalén, pero no tomó la ciudad de Jerusalén. Le llegaron informes de allá de Roma, porque ellos estaban rodeándola a Jerusalén para tomarla, esperando para tomarla. Pero les llegó una información que había una revuelta en otra parte y les tocaba a ellos ir a pelear por Roma a otro lugar. Y entonces, pues ellos se fueron, inclusive los israelitas en Jerusalén, los de Jerusalén, salieron a perseguirlos. Pensaron que estaban huyendo por miedo, quizás, pero no, ellos se fueron. Ese fue el primer sitio, pero no tomaron Jerusalén. Los cristianos entendieron que esa era la señal para huir de Jerusalén en el primer sitio. Y hubo la huida de los cristianos, porque ellos sabían que en el segundo sitio, ahí sí no iba a haber. Pasó el tiempo y ya en el año 70 después de Cristo vino el segundo sitio, ¿ya? Y ahí sí hubo la destrucción de Jerusalén. En la primera el Señor impidió la destrucción de Jerusalén y la retirada del ejército romano por Cestio Galo. Y ahí fue la señal de la huida. En el segundo sitio ya no hubo huida, ahí ya hubo la destrucción de Jerusalén. Aquí fue con el Tito, años 70 después de Cristo. Entonces, nosotros, esta es lo que nos pinta la idea para entender esta cita, donde dice así como el sitio por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea, y ellos huyeron en el primer sitio. Entonces, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para las menores. Desde 1828 comenzó la hermana White a hablar de la salida al campo con mucha fuerza, a preparar, a dar mensaje. Después de 1888, porque era la señal ya para huir, o sea, para ir al campo, para salir al campo. Desde ese tiempo le están diciendo, para que cuando llegara, lamentablemente los cristianos salieron, pero la gente se quedó allí, y en el segundo sitio, destrucción de Jerusalén y hubo cantidad de muertos. Los cristianos obedecieron. El primer sitio era la señal para salir. Apenas ocurrió y se fueron, se retiraron, salieron los cristianos. Para nosotros hemos tenido un sitio ya, que fue en 1888. Henry W. Blair era un senador, y este senador en Estados Unidos, en mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso una legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo. Él propuso una legislación nacional para limitar las actividades seculares en domingo. Inclusive Jones, compañero de Wagoner, iba ya al Senado de la República a debatir sobre el tema del día de reposo, porque él quería limitar las actividades seculares en domingo. Y hubo presentación de Jones allá, era el delegado de la iglesia para ir allá, de la libertad religiosa. Entonces, vamos a ver aquí cómo, para esta época,
1888, estaba todo dándose ya listo para la ley dominical. Él estaba proponiendo esa legislación para limitar las actividades seculares en domingo. Entonces, en Juego de los Testimonios, tomo 2, página 318, dice así: el conflicto inminente. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Esto se escribió en ese momento cercano a 1888. Dice, una crisis aguarda al mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Y una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basado en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. O sea, los hermanos en esa época, la hermana White, los pioneros, ellos, durante 40 años estaban hablando de unos acontecimientos basados en la autoridad de la palabra profética, que ellos decían que era inminente, no se estarán cumpliendo, se están cumpliendo ante nuestros ojos. En esa época se estaba cumpliendo ya. Dice, ya se ha instado a los legisladores de la nación de Estados Unidos a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ya se ha estado instando a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. ¿Qué se estaba viendo ya en esa época ya? Que había llegado de ser de interés e importancia nacional a nivel de Estados Unidos la cuestión de imponer la observancia del domingo. Porque los legisladores de la nación ya habían estado estudiando la cuestión de una enmienda, pero que tenía que ver de imponer la observancia del domingo por el senador Blair. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. Estamos listos para la crisis. Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera. Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. O sea, mucha de la gente que estaba allí no sabía. El Señor entonces, ante esta gran crisis que le aguardaba al pueblo, le mandó su ayuda a través del mensaje de la justificación por la fe para que lo aceptaran. Lamentablemente el pueblo no lo aceptó en su gran mayoría y entonces el Señor detuvo todo esto que ya se estaba dando para terminar la historia terrenal aquí. La historia pues que estamos viviendo nosotros. Entonces, todo esto se estaba ya dando listo para establecer una ley dominical en ese tiempo. Como ya ese era el primer sitio, desde ahí la hermana White comenzó a dar mensaje de salir al campo en el plan de educación, ¿ya? A preparar nuestros alimentos, el plan educativo de Dios, y comenzó a dar los mensajes de salir al campo, porque era el momento de salir. Y comenzó a dar ese mensaje, para que cuando llegara el segundo sitio, no los tomara y perdía allí. Entonces, el primer sitio fue con el senador Blair, 1888, comienzo de mensaje de salir de la ciudad por parte de la hermana White, y se dio el mensaje de justificación por la fe. Eran las gotas de ayuda tardía. Lamentablemente, pues en ese tiempo los dirigentes de la iglesia, el pastor Butler, el pastor Uriah Sedbit, pues más bien fueron contradictores contra Waggoner y Jones, y hubieron todos esos problemas que al final el Señor no permitió, detuvo la ley dominical porque el pueblo no estaba preparado. El segundo sitio es el que nos espera, una ley dominical futura. Es la última oportunidad de huir
y algunos adventistas no podrán salir. Es una cita que ya hemos leído. Bueno, este no es el tema. Lo que quería mostrarles a ustedes es que ese primer sitio, detrás de ese primer sitio, había un papa, ¿verdad? Había un papa en esa época, que era el que iba detrás también. Y ese papa que había detrás, papa durante el año 1888, fue León XIII. León XIII. Gioachino Pesi. Su pontificado, caracterizado por un enfoque más moderno y social, se extendió desde 1878 hasta 1903. Ese fue su pontificado. 1878, pasando por 1888 hasta 1903. En 1888, León XIII se encontraba avanzado en su gestión, siendo conocido por sus esfuerzos en diplomacia y atención a los derechos sociales. El contexto, pues, se le conoce por la encíclica Rerum Novarum, 1891. Aunque en 1888 ya trabajaba en la doctrina social de la Iglesia. Ya en esa época, aunque Rerum Novarum salió en 1891, él ya en 1888 ya estaba trabajando en la doctrina social de la Iglesia. Él dejó establecer la doctrina social de la Iglesia. Cuando yo estaba en la secundaria, en mi adolescencia, yo me leí esta Rerum Novarum. Yo recuerdo que nos tocó leerla, nos las ponían a analizar, pero yo ni me acordaba ya casi de lo que, bueno, quizá en esa época uno hace una tarea que le ponen, pero no le pone todo el interés. El Rerum Novarum todavía es la que contiene la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? La encíclica Rerum Novarum de 1891, publicada por el Papa León XIII, aborda la cuestión social. Eso era lo que más estaba metido ahí, la cuestión social. Generada por la Revolución Industrial, defendiendo los derechos de los trabajadores, un salario justo y la propiedad privada. ¿Qué buscaba aparentemente? Detrás buscó una vía intermedia entre el capitalismo desenfrenado y el socialismo marxista. Era lo que estaba buscando. Una vía intermedia entre el capitalismo desenfrenado y el socialismo marxista, promoviendo la armonía entre clases y la dignidad laboral. Entonces, como ustedes ven, es una mezcla de capitalismo y socialismo marxista. Defensa del trabajador. Exige condiciones laborales dignas, prohibición del trabajo infantil y descanso dominical, considerando el trabajo como un derecho y no una simple mercancía. Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es ver que él estaba dentro de la defensa del trabajador, que tuviera un descanso, pero ese descanso era el descanso dominical. Le metían una cuestión social, pero el objetivo que estaba buscando dentro de eso, el papado a nivel mundial y que estaba calando ya en Estados Unidos, era el tema del descanso dominical como una cuestión social, pero realmente tiene una cuestión religiosa detrás, espiritual, y lo había Papa León XIII. También abogaba por el derecho de asociación, reconoce el derecho de los trabajadores a formar sindicatos o asociaciones. Él apoyaba mucho este tema de los sindicatos o asociaciones, preferiblemente de inspiración cristiana,
pero siempre esto está vinculado con el tema social de izquierda, de socialismo, de comunismo, muchas veces. Entonces, este documento es considerado la piedra angular de la doctrina social de la Iglesia. Es considerado así, la piedra angular de la doctrina social. O sea, todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica en cuanto a su doctrina social está en Rerum Novarum, influyendo en la legislación laboral moderna y el catolicismo social. Entonces, ahí está incluido en Rerum Novarum, está incluido el tema del descanso dominical. Entonces, mirando un poco esto, bueno, voy a mirar aquí una cita donde dice, en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 162, 163, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo da, de que muchos, que aquellos que desean salir de la ciudad no podrán hacerlo. Bueno, entonces lo que quería mostrar a ustedes, para esa época, en 1888, cuando el senador Blake de Estados Unidos estaba abogando y comenzó a tratar para que estudiaran los senadores para implantar un día de descanso semanal el domingo. Pero detrás estaba el Papa a nivel mundial, también con su Rerum Novarum, que traía dentro de sus principios el tema del descanso dominical, pero que se venía como una cuestión social, ¿ya? La parte social de la Iglesia Católica detrás. En estos momentos, recuerden ustedes que vimos que hay dos sitios. En el primer sitio de Jerusalén, Cestio Galo fue el que hizo el primer sitio y el segundo sitio lo hizo Tito. En el primer sitio huyeron los cristianos de ahí cuando ya los romanos se retiraron por ir a cubrir otra guerra por allá en otra parte y siguieron los días, los años, hasta que llegó Tito nuevamente a coger Jerusalén y al final fue destruida Jerusalén. Para nosotros, el primer sitio fue 1888 con el senador Blair en Estados Unidos para tratar de poner la ley dominical. Detrás estaba este papa, ¿ya? León XIII. León XIII. Y en este momento, bueno, llevaban la doctrina social de la iglesia. Rerum Novarum, que lleva el día de reposo falso. Pero qué casualidad que para este pontificado en que estamos, vuelve nuevamente otro león. ¿Alguno sabe cuál es el nombre del león nuevo que hay? ¿Y qué tipo de león es? ¿Quién recuerda? El de ahora, Bueno, hermano. león, ¿sí? Robert Prevost es el nombre real y León XIV es el pontificado. Exactamente. Entonces, dense en cuenta ahí que hay una relación. Y que importante también hay que entender que el de ahora es de Estados Unidos, ¿verdad? Es de Estados Unidos y fuera de eso también lleva su doctrina social y está recuperando los valores de Rerum Novarum que tiene la doctrina social católica. Y León XIV. Es interesante que de 1888 que está León XIII,
no hubiera salido otro León 14 antes, sino que específicamente está saliendo para este tiempo con la adición de que es una persona de Estados Unidos. Por primera vez en la historia hay un papa de Estados Unidos. Entonces todo se está vinculando y León 14, su función es establecer la Rerum Novarum, los principios de la doctrina social católica que está ahí, y como vieron era una mezcla ya de capitalismo, o sea, va a mantener la propiedad privada, el fundamento del capitalismo, pero mezclado con el socialismo marxista, como vimos ahí. Va a haber muchas cosas y al final todo va a quedar en un gobierno mundial, donde por ahí dicen que inclusive estaban la otra vez también algo del Foro Mundial, Económico Mundial, donde decía, no tendréis nada y serás feliz. ¿Ya? Donde las personas aparentemente van a quedar sin nada, pero tendrán todas las cosas que necesitan. Entonces, todas estas cosas, como ustedes ven, son condiciones actuales que se prestan para una ley dominical, porque la Rerum Novarum lleva dentro de sus principios sociales el día de descanso semanal para los trabajadores. Estamos viendo situaciones que están ocurriendo a nivel mundial que nos están llevando y preparando una dominical. Bueno, quería compartir esta parte de acá. Bueno, tenemos aquí otros minutos. Déjenme buscar aquí otra parte. Esperen un momento para